En este espacio vamos a hacer referencia a las normas para la elaboración de trabajos de investigación 2016 de la Universidad Fermín-Toro. Esta normativa tiene como propósito establecer los procedimientos y criterios para lograr la estandarización en la elaboración y evaluación de los trabajos de investigación conducente a la obtención de títulos y grados académicos, trabajos de ascenso y en general toda la producción investigativa que se realice producto del desarrollo de las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión. Está estructurada de la siguiente forma. La cubierta o carátula constituye la parte externa y anterior y posterior del trabajo de investigación. Esta tiene una serie de elementos en los que vamos a destacar que en el margen izquierdo superior aparece el logo de la universidad. Este tiene que tener una medida de 2 por 2 centímetros. En el margen superior y centrado debe aparecer el membrete de la universidad. Universidad Fermín-Toro, Vicerrectorado Académico, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración, en este caso porque estamos trabajando en la Escuela de Administración. Este nombre, ¿verdad?, de este membrete debe estar centrado con interlineado sencillo y en mayúscula. En el centro aparece, ¿verdad?, debe aparecer el título del trabajo de investigación. Este debe estar escrito en mayúscula en forma de pirámide invertida. A tres espacios del título deben colocar el nombre y apellido, ¿verdad? En el margen derecho deben colocar el nombre y apellido de los autores y del tutor. En la parte inferior o en el margen inferior centrado y en mayúscula debe aparecer la fecha. La portada. La portada es la página donde se escriben los mismos elementos que aparecen en la cubierta. Lo único que se complementa con el tipo de trabajo realizado, por ejemplo, trabajo presentado como requisito para optar al título de licenciado en administración, en este caso porque estamos en la Escuela de Administración. Otro aspecto a considerar es el índice general. El índice general o contenido constituye una lista de títulos y subtítulos que se estructuran en el trabajo. Incluye desde el resumen hasta si lo hubiesen en caso de tener astra, la introducción desde la introducción hasta llegar a las referencias y a los anexos, tal como aparece acá. Fíjense ustedes, aquí aparece, si el trabajo, ¿verdad? Colocamos acá índice general a 3 espacios, damos inicio con el índice. En este momento acá todas las páginas preliminares van escritas, la anotación de las páginas es con números romanos en minúscula y el resto de los temas que se desarrollen en el trabajo de investigación se debe colocar la página en números arábigos. Una vez realizado el índice, ¿verdad?, también tenemos que realizar el índice de la lista de cuadros y la lista de figuras. Debemos dar inicio a la lista del cuadro número 1 y colocar el número de la página. Igual con la figura, colocar el número de la página. Una vez que hemos construido la lista de cuadros y figuras, vamos a elaborar el resumen. ¿Cómo se plasma el resumen en este trabajo de investigación? El resumen debe expresar, ¿verdad?, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones del trabajo. Este se debe escribir en bloques con sin sangría y con un interlineado sencillo. No debe llevar más de 300 palabras. A 3 espacios del resumen, ¿verdad?, aparece o escribirán ustedes las palabras claves o descriptores. Esto pueden ser de 3 a 5 palabras. Una vez que hemos elaborado el resumen de esa manera, aparece, entonces vamos a redactar la introducción, que consiste en una reseña de la temática del estudio. Reseña de la temática del estudio. Allí aparecen los propósitos principales de la investigación, los aspectos más relevantes o los aportes más relevantes del estudio
Y la estructura, se debe indicar la estructura del trabajo. Allí sí está estructurado en capítulos, en fases, en contexto, en dimensiones o en momentos. Una vez realizada esta introducción, para dar inicio a la construcción del capítulo 1, se debe configurar primeramente el archivo. Este debe tener un margen, ¿verdad?, izquierdo de 4 centímetros, margen superior de 3 centímetros, margen derecho 3 centímetros y margen inferior 3 centímetros. La palabra capítulo debe estar centrada y en mayúscula y en negrilla. A 1.5 de la palabra capítulo aparece el título del capítulo, que es el problema, también centrado en mayúsculas y en negrita. A dos espacios de el problema aparece, voy a escribir, ¿verdad?, planteamiento del problema. Esto va escrito con mayúsculas y minúsculas, en negrillas y centrado. Una vez que he colocado estos aspectos, voy a configurar la sangría, que debe estar constituida por 5 caracteres o a 1 centímetro del margen. Tenemos acá entonces con un interlineado, debe tener los párrafos de este primer capítulo, deben estar con un interlineado de 1.5 o 1.5 de sus espacios. Una vez que he elaborado o he configurado el capítulo 1, voy a dar inicio. Aquí aparece cómo debe estar redactado el planteamiento del problema. Acá aparecería, ¿verdad?, todo el texto, todo el enunciado y la formulación del planteamiento del problema. Luego debe aparecer el objetivo general. Debo colocar los objetivos de la investigación, objetivo general. Esto van en mayúsculas, centrados y en negrilla. Objetivo de la investigación, objetivo general. Una vez que he formulado estos objetivos, deben estar redactados. El objetivo general, pero debe llevar la primera palabra es un verbo en infinitivo. Y luego todo el título más el verbo. Y luego los objetivos específicos, que estos son los pasos que se van a dar o las acciones que se van a realizar para lograr ese objetivo general. Una vez cumplida con esta fase, voy a elaborar entonces el capítulo 2, que es el marco teórico. El marco teórico son los antecedentes de la investigación y, como saben ustedes, los antecedentes de la investigación pueden ser trabajos de grado, pueden ser de posgrado, trabajos de ascenso, pueden ser resultados de investigación institucionales, pueden ser ponencias, conferencias, congresos, pueden ser de revistas especializadas o indexadas que guardan una estrecha relación con la investigación que estamos desarrollando. Estos deben tener una publicación no inferior a 5 años, o sea, 5 años de vigencia con respecto al trabajo que se está realizando. Los antecedentes en este caso deben estar ordenados de manera secuencial. Cada uno deben indicarse, ¿verdad?, en cada uno el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación, el título de la investigación entre comillas. Allí se tienen que redactar los objetivos de la investigación, realizar una síntesis de la situación problemática planteada, qué metodología utilizó el investigador, a qué resultados y conclusiones llegó, o sea, o las más importantes. Una vez que han redactado estos párrafos que tienen que ver con todo lo que es el antecedente de la investigación, deben redactar otro párrafo, ¿verdad?, que es de mínimo 6 líneas, donde ustedes incorporen la relación que guarda el antecedente con respecto a la investigación que se está desarrollando. En este capítulo 2 también tienen que redactar, ¿verdad?, las bases teóricas. Esto va a representar la segunda parte del marco teórico, que corresponden al desarrollo de los aspectos generales del tema. Esto va a contener varias dimensiones y estas se podrán subdividir en otras temáticas, o sea, en este caso de las dimensiones serían los indicadores, que van a ser las unidades con que me van a permitir medir el trabajo de investigación.
Esto no es conveniente, ¿verdad? Presentar las bases teóricas en forma aislada. A lo largo del capítulo se debe tratar de encuadrar, ¿verdad? Las bases teóricas o el conocimiento existente con la temática que se está desarrollando o con el problema de investigación. Una vez que han construido sus bases teóricas, van a redactar sus bases o van a investigar la fundamentación legal o las bases legales, que viene a ser la normativa jurídica que va a sustentar este estudio. Esto se va a dar inicio, estén en el lugar que estén o en diferentes países, se va a dar inicio a través de la constitución de los diferentes países donde está ubicado la situación del objeto de estudio. Y pues, si es en el caso de Venezuela, partirán de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se deben guiar por la pirámide de Kelsen, allí tienen que tener las leyes orgánicas, resoluciones, decretos y algo muy importante, ustedes deben destacar el articulado que correspondiente con una interpretación que lo vincule con la investigación que se está desarrollando. Otro aspecto que deben considerar son los términos básicos. Los términos básicos en esta normativa 2016 de la universidad no se considera, pero sí los términos básicos en cualquier texto de investigación que ustedes revisen, las normas APA consideran los términos básicos. Esta normativa si no considera y no aplica los términos básicos. Ahora pasamos al sistema de variables que sí considera esta normativa. El sistema de variables van a dar inicio, ¿verdad?, con la definición de lo que es la variable, que viene a ser el atributo, las características o las propiedades que tiene el objeto de estudio. Luego que ustedes definen las variables, van a conceptualizar la variable del estudio. O sea, ustedes van a elaborar o van a construir un concepto propio de lo que es su variable de estudio. Posteriormente van a operacionalizar la variable, que es elaborar o construir este cuadro, ¿verdad?, que es el cuadro número 2, donde van a indicar la variable, las dimensiones, los indicadores, la técnica e instrumento, la fuente y los ítems. Acá en este caso la variable, como ya les dije, el atributo, la característica, lo que se puede medir, con lo que voy a trabajar. Las dimensiones se van a desprender, ¿verdad? Se van a desprender de la definición conceptual de la variable, de cómo la definí cuando se les dijo definición conceptual. Los indicadores es la unidad que les va a permitir estudiar o cuantificar esas variables o sus dimensiones. Hasta acá esto constituye el capítulo 2, pero también tenemos que hacer referencia a las técnicas e instrumentos que se van a utilizar, a las fuentes, a quienes van a suministrar la información y a los ítems que se van a construir en el instrumento. Esto, ya lo que es técnica e instrumento, fuente y ítem, se van a abordar en el capítulo 3 del marco metodológico. Las técnicas son las distintas formas o maneras de obtener la información y los instrumentos es cualquier recurso del que se pueda valer el investigador para acercarse al fenómeno y extraer de ellos la información. Las fuentes vienen a ser las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural y otras cuestiones que se puedan presentar. Los ítems son las preguntas abiertas o cerradas o afirmaciones o proposiciones, dependiendo del tipo de respuestas dicotómica o de alternativa de respuesta. Es que se van a elaborar estos ítems. Hasta allí, ¿verdad?, es el capítulo 2. Una vez construido el capítulo 2, van a elaborar el capítulo 3, que es el marco metodológico.